acá. Déjenme activar la grabación para compartirla al rato. Entonces aquí tenemos a una función f de x de cualquier tipo. Cuando yo derivo una función o la derivada de una función, es esa fórmula general que me permite a mí calcular el valor de la pendiente de una recta que toque a la función en cualquiera de sus puntos. Eso es una derivada. Esta es una recta. La derivada es una fórmula general para encontrar la pendiente de esta recta. ¿En qué punto? En el que quiera. Aquí tengo un punto P de coordenadas x, y, pero pudo haber estado aquí o pudo haber estado aquí. Entonces yo puedo calcular el valor de la pendiente de una recta a través de la derivada. Entonces, si la derivada es la pendiente de una recta, entonces cuando me piden a mí la derivada de una recta, pues va a ser su pendiente. Por ejemplo, yo sé que una recta tiene esta forma, la función lineal, y igual a mx más b, la recta. Entonces, si a mí me pueden derivar a una recta, por ejemplo, vas a derivar y igual a 3x menos 2. Ya sé que la derivada es la pendiente. Si lo que yo voy a derivar es una recta, si tiene esta forma, lo que yo voy a derivar, tu derivada es el coeficiente de la x, que es la pendiente. Por eso si a mí me dicen, a ver, ¿cuál es la derivada de 3x menos 2? Entonces su derivada sería 3. ¿Cuál es la derivada de menos 6x más 1? Sigue siendo una recta, sigue siendo una función lineal. Por lo tanto, f' de x sería menos x. Puede ser que la recta no esté completa. Por ejemplo, y es igual a menos 4x. No tiene la ordenada al origen, pero sí tiene la x. Y el coeficiente de la x es la pendiente. Por lo tanto, su pendiente es menos 4. Va otra vez. Si yo tengo que derivar 3x, es una recta y su derivada es la pendiente de esa recta. 3. ¿Qué pasa si la recta no tiene término en x? Por ejemplo, 5. Y es igual a 4. Y igual a 4 quiere decir que no tiene pendiente, tiene únicamente la ordenada al origen, que es 4. Si no tiene pendiente, entonces no tiene derivada. Por lo tanto, su derivada es 0. En conclusión, si tú vas a derivar a una recta, la derivada es la pendiente de esa recta. Y aún no tenemos ninguna fórmula, nada más tenemos que reconocer cuando lo que voy a derivar es una función lineal y el coeficiente de la x es su derivada. Si esa función lineal no tiene la x, entonces no tiene pendiente, y si no tiene pendiente, no tiene derivada. ¿Sale? ¿Vamos bien ahí? No hemos visto ninguna fórmula, ninguna. Únicamente que si vas a derivar una recta, el coeficiente de la x, que es la pendiente, es su derivada. Bien, vamos a continuar. Pero sí tenemos fórmulas para derivar. Y empezamos derivando funciones algebraicas. Derivada de funciones algebraicas. Y la fórmula, la más elemental de todas, la primerita, bueno, d sobre dx significa derivada. ¿Ah? Así como derivada también significa f' de x, que es lo mismo que y', que es lo mismo que d sobre dx. Las tres significan derivada. La derivada de una función constante siempre es igual a 0. Fue la primera fórmula que vimos. Entonces, si a mí no supiera el concepto de derivada,
y igual a 4 es una constante, y entonces la derivada de una constante es 0. Si yo tuviera, por ejemplo, tienes que derivar el -2. Es fácil, es una constante, su derivada es 0. Tienes que derivar 3 medios. Sigue siendo una constante, su derivada es 0. Tienes que derivar la raíz cuadrada de 12. Yo no sé cuánto sea la raíz cuadrada de 12. Lo que sí sé es que es una constante, por lo tanto su derivada es 0. Decíamos, inclusive las primeras letras del alfabeto se consideran como constantes. Vas a derivar a cuadrada. Y A es una constante, por lo tanto su derivada es 0. A, B y C se consideran constantes. Vas a derivar la raíz cúbica de B cuadrada. Eso sigue siendo 0. ¿Vale? La derivada de una función constante siempre es igual a 0. Les comentaba yo que valdría la pena aprendérselas porque todo es más sencillo cuando te sabes las fórmulas. 2. La derivada de x siempre es igual a 1. Así que si a mí me dicen tienes que derivar y igual a x, siempre que yo derive a la x. Y sí es cierto, porque y igual a x es una recta, miren, no aparece este y la pendiente vale 1. Como la derivada es la pendiente, por eso su derivada es 1. Pero si no sé el concepto, puedo aprender que la derivada de x siempre es igual a 1. Dos fórmulas llevamos. 3. La derivada de una constante por una función. Una constante por una función. Una constante por una función. Dice que la derivada de una constante por una función es igual a la constante, que en este caso es -4, por la derivada de la función, es decir, por la derivada de x que vale 1, -4 por 1, por eso es que la derivada es -4. Aunque no supiera yo el concepto de derivada, con la fórmula yo puedo saber que la derivada es -4. Por ejemplo, y es igual a 8x. Ya sé que su derivada es 8, pero en realidad lo que está pasando es que estoy multiplicando el 8 por la derivada de x que vale 1. 8 por la derivada de x que vale 1. Por eso y' vale. Y es igual a -7x. ¿Cuál es la derivada de -7x? -7 por la derivada de x que vale. La derivada de 1/4 de x. Como la constante es 1/4, f' de x es igual a 1. Hoy en la mañana aparecía algo así. Y x/3 es como si tuviera 1/3 de x, pues es lo mismo. Por eso decíamos que su derivada era 1/3. Derivaba la x, que es un 1, entre 3. Cuando yo vea x sobre cualquier número, es como si yo tuviera 1/8 de x.
y su derivada es 1/8. ¿Vale? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vamos aquí apenas. Pero insisto, todo lo que llevamos hasta aquí podríamos haberlo resuelto con el puro concepto de derivada. Lo que voy a derivar es una recta, su derivada es la pendiente de esa recta. Luego decíamos, cuando yo tengo una función, por ejemplo, la primerita que puse, algo similar a esto. La derivada de 3x-1. Como es una recta, ya sé que su derivada es el coeficiente de la x. F de x es igual a menos 2x más 3. Su derivada es menos 2, el coeficiente de la x. Pero en realidad estamos ocupando todas esas tres. ¿Por qué? Porque decíamos que la derivada de una suma o resta de funciones, es decir, cuando una función tiene más de un término, tenemos que derivar a cada término. Es decir, si yo tengo que derivar y igual a menos 5x más 3 y no sé yo esta parte, puedo aplicar todas estas fórmulas para resolverlo. Primero, al ser una suma, tengo que derivar menos 5x y tengo que derivar al 3. El menos 5x, como es una constante por una función, saco la constante por la derivada de la función y la derivada de 3. Y entonces ya derivo menos 5 por la derivada de x que vale 1, más la derivada de 3 que vale 0. Y esto es menos. No hacemos ya todo esto porque ya sabemos que la derivada es menos 5. Ya no lo hacemos. Pero sí hay que estar consciente que utilizaste pues todas. ¿Utilizaste todas o utilizaste el concepto? ¿Sí? ¿Estamos bien? El problema es que no todas las funciones son rectas. Normalmente son curvas. Ya sé que la derivada de x es un 1, pero la derivada de x a la n, es decir, de x cúbica, x cuarta, x sexta, pues ya no es un 1. Bajamos el exponente, lo multiplicamos por la x y disminuimos el exponente con un 1. Aquí se acabó el segundo periodo. Y donde nos entretuvimos más fue en esta fórmula. ¿Por qué? Porque el exponente n puede ser positivo, ahí no hay ningún problema. Puede ser negativo, ahí hubo un poquito de problema. Y ya cuando fue fraccionario, a mucha gente se le complicó. Pero podemos recomenzar. ¿Cuál es la derivada de x sexta?
bajas el exponente, lo multiplicas por la x y disminuyes en 1 tu exponente. Otra vez. ¿Cuál es la derivada de x octava? Bajas el exponente, lo multiplicas por la x y disminuyes en 1 tu exponente. Va otra vez. Si yo tengo x cuadrada, que aparece bien seguido, x cuadrada, la derivada de x cuadrada, bajo el exponente por la x disminuido en 1 su exponente. Si esa función está multiplicada por una constante, decíamos, al bajar el exponente se multiplica por el coeficiente 3 por 3, 9x, 3 menos 1, y ahí estaría su derivada. Puede ser que tenga un término o puede ser que tenga varios. Y' va a ser igual 4 por 3, 12x, disminuimos en 1 su exponente. Menos 2 por 2, 4, disminuimos en 1 su exponente. Menos la derivada de 3x, ya sé que es 3. Y la derivada de 2, 3c. Y esta sería su derivada. No importa cuántos términos tenga, si es una suma, tenemos que derivar cada término. 2 por 4, 8x cúbica, 3 por 3, 9x cuadrada, 2 por 2, 4x. La derivada de menos x es menos 1 y la derivada de 1 es 0. Y esa sería su derivada. ¿Alguna pregunta aquí? No, ¿Todo bien? sí, Vale. Y la mayoría avanza bien hasta aquí. Le decía yo, el problema es cuando el exponente ya no es un entero positivo. De repente ya se les complica un poco, pero vamos a intentar que no se complique tanto. Por ejemplo, si yo tengo y igual a 3 entre x cúbica, y da caray, la x debe estar arriba, no abajo, y entonces para poderlo derivar teníamos que subirlo. Pero esa x cúbica pasaba a la menos 3. Y ya que lo transformábamos, entonces sí podía yo dividir, yo podía derivarlo, ahora sí lo voy a derivar. 3 por menos 3, menos 9x. Menos 3 menos 1, pues menos 4.
¿verdad? Pero como dijimos que no queríamos un exponente negativo, lo regresábamos y esta sería su derivada. Va otra vez. Vamos a suponer que tenemos esta función para derivar. Yo antes de empezar a derivar, necesito subir esta x, que tiene un exponente 1, aunque no lo vea, tiene un exponente 1. Así que al subirse pasa como -1. Aquí esta x cuadrada al subirse pasa a la -2. Y entonces ya esta se parece a esta. Nada más que el exponente es entero negativo. Y entonces sí ya lo derivamos. Y' va a ser igual, menos por menos más, 4x menos 1. Menos 1 es -2. Más por menos me queda menos, 3 por 2, 6x. -2 menos 1, 3. Y esos exponentes negativos hay que convertirlos a positivo cambiándolo de lugar. Me quedaría 4 sobre x cuadrada menos 6 sobre x. A ver, intenten ese en lo que voy por un lapicero. Pero me traje para acá. ¿Hay alguien del...? Sí, ya vi. Ya vi Atenea. ¿Hay alguien del 402B? Ya vi a Atenea que está ahí. ¿Quién Sí, más? ¿Quién más está del 402B? yo. Ceci, Ceci Galván. sí. Perfecto. ¿Alguien más que esté del 402B? Diana Yo, Chucafe, Dayana. Dayana Gabriela. sí. ¿Alguien y más? Rebeca Rebeca. Flores, sí, Rebeca Flores Román. sí, Perfecto. Muy bien. Del C, que no los vi hoy, cuando le mandé un mensaje. Mejor no lo vieron. Del C creo que ahí andaba hace rato, andaba hasta Jennifer Camila. Por ahí la había sí, visto. Ah, sí, a ver, sí, sí te había visto por ahí. Del C, ¿alguien más? Yo. De Jennifer. Stephanie. Sí, cierto, fuiste la primera que llegó, ¿verdad? ¿Cómo te apellidas, Stephanie? Voy Vega. Boiso Vega, muy bien. Muy bien. Diego Misael, del 410, ¿no? ¿Cómo te apellidas, Diego? Patiño, ya vi. Patiño Mejía. ¿Alguien más del 410? Creo que no. Del 26A, voy a hablar más de ellos. Ninguno está, ¿verdad? Para poder expresarme bien. Y de 28B ya vi por ahí a Regina, Ana Regina Sandoval. ¿Quién está aparte de Ana Regina? Ah, Candy. Ah, qué bueno que viniste, Candy. Sí, Candy maestra. Araceli. Candy Araceli.
¿Sí vamos bien, Katy, o no? Sí, maestro, ya lo estoy entendiendo. Vale. ¿Alguien más del B? No, de hecho somos poquitos. Había visto por ahí hace rato alguien del 612 que los había invitado porque algunos de ellos van a hacer examen de ingreso a la universidad y querían repasar algo de derivadas, pero estuvo y ya se salió. Pero muy bien, muy bien. Vamos a continuar, porque de no tarda el programa en decirme que nos faltan 10 minutos. Desde 7:30, no, 30 minutos, no, todavía nos queda tiempo. Fíjense, si yo llego aquí, habíamos dicho, si la X está arriba, es como si yo tuviera un quinto de X, ¿verdad? Por lo tanto, aquí su derivada es un 5, un quinto. Pero esta no, esta es diferente, miren. Esta la voy a dejar igual porque ya sé cuál es su derivada. Pero aquí tendría que subir yo esta X a la -1, ¿no? X sobre 5, su derivada es un quinto. Es más fácil, pues. Pero como tengo 5 sobre X, la X sí la tengo que subir. Al subirla me quedaría a la -1. Más por menos, menos 5X menos 1 me quedaría -2. Y ya terminé. Y prima va a ser igual a un quinto menos 5 sobre X cuadrado. Que sería su derivada. Ahora sí, ya dice que de 10 minutos para terminar. Pero ahorita vemos si nos quedamos a medio camino y tienen tiempo todavía, podemos avanzarle un poquito, ¿sale? Si se va de repente en los 10 minutos, si estoy acá entretenido, si se corta, les mando la invitación para no dejarlo así inconcluso, ¿sale? Bien, vamos a hacer otro. O intenten ustedes resolver y igual a 3 sobre x cúbica menos 2 sobre x quinta, por favor. A ver, intenten hacerlo. Vamos a dejar unos 3 minutos para que lo hagan. Muy bien. En las dos, la x está abajo. Así que antes de empezar a derivar, hay que subirlo. Como x a la -3, como x a la -5. Y eso es lo que voy a derivar. 3 por -3, menos 9x, menos 3 menos 1, menos 4. Menos por menos es más, 2 por 5, 10, menos 5 menos 1, menos 6. Y esos exponentes negativos hay que regresarlos. Y el prima va a ser igual a menos 9 entre x cuarta más 10
sobre X. Voy a hacer una cosa. No me voy a meter aquí con raíces cuadradas, ni cúbicas, ni eso, para no entretenernos mucho. Voy a pasar ahorita en lo que se acaba el tiempo y el inicio de la otra sesión. Creo que la otra sesión la programé a las 8:15. Aún no les mando el enlace, pero se lo voy a mandar. Se va a acabar este como a las 8:10 y a las 8:15 más o menos iniciamos la otra, ¿no? Y quisiera explicar la primera fórmula de este tercer periodo. 5 a la 6, que era la derivada de u a la n, para asociarlo con esto que acabamos de ver ahorita. Esto es del periodo anterior, pero nos sirve para este periodo. Con lo que va a empezar es con esto. Y fíjense cómo la fórmula es casi la misma. Bajo el exponente, multiplico por la base y al exponente le quito un 1. Hasta ahí son iguales con esta. Sin embargo, aquí tengo que derivar a la base. Por ejemplo, seguro ya en el tercer periodo, un primer ejercicio que te van a presentar es y igual a 3x cúbica menos 2 a la potencia 5. ¿Qué vas a hacer? Casi lo mismo que acá. Bajas el exponente a la u, que es 3x cúbica menos 2, le disminuimos un 1 su exponente. Pero tengo que derivar a la u. Aquí tiene que ir la derivada de u, pues aquí. La u es 3x cúbica menos 2. Ya sabemos que la derivada de menos 2 es 0. Y que la derivada de 3x cúbica, pues sería 3 por 3, 9x cuadrado. Entonces, lo único que tengo que hacer es 5 por 9, 45x cuadrada por 3x cúbica menos 2 a la 4. Este ya ni lo volteo a ver, lo dejo igual porque no puedo multiplicarlo, porque está afectado por este exponente. Así que lo único que puedo multiplicar es esta 9x cuadrada por este 5. Ahí empieza el tercer periodo. Otra vez. 2x cuarta menos 1 elevado al cubo. Lo mismo. Bajo el exponente, lo multiplico por la u, disminuyo en 1 su exponente. Pero me falta derivar a esta parte. Es decir, la derivada de 2x cuarta, 2 por 4, 8x. La derivada de menos 1 ya sé que es. Y entonces me quedaría como f' de x igual a 3 por 8, 24x cúbica por 2x cuarta menos 1 al cuadrado, que sería la derivada de esa función. Uno último antes de que se corte la transmisión.
Si tenemos una constante antes de la u, hacemos lo mismo que la anterior. Multiplicamos 2 por 6, 12 por 2x menos 3 a la 5. Pero ojo, me falta derivar 2x menos 3 aquí. Y 2x menos 3, con eso empezamos la clase. La derivada de 2x menos 3, pues es 2, ¿verdad? La derivada de 2x, 2, y de menos 3, pues 0. Por lo tanto, su derivada me quedaría 12 por 2, 24 veces 2x menos 3 a la potencia 5. Queda un minuto o menos de un minuto para que se corte la transmisión. Yo le voy a continuar un rato más. No sé si quieran integrar ahorita que mande el enlace.